El océano tiene rutas que nunca fueron registradas, no porque nadie las haya dibujado, sino porque alguien, en algún momento, decidió no hacerlo. Antes de que Colón zarpara de Palos, antes de que los portugueses rodearan el Cabo de Buena Esperanza, antes de que los libros de historia escribieran quien descubrió que ya existían patrones en el mar, corrientes que los barcos seguían sin comprender por qué funcionaban, vientos que llegaban exactamente cuando se necesitaban, rutas que parecían conocidas antes de ser nombradas. Este documental no pretende dar respuestas, pretende mostrar algo más incómodo, que las preguntas correctas todavía no han sido formuladas. ¿Qué significa que civilizaciones separadas por miles de kilómetros de océano compartieran los mismos miedos, los mismos dioses, las mismas técnicas para medir el cielo? La versión oficial, la historia del comercio marítimo antes de 1800, tiene una narrativa ordenada. Comenzamos con los fenicios en el Mediterráneo, navegantes expertos que trazaron las primeras rutas comerciales conocidas entre el Levante, Grecia y el norte de África. Después llegaron los árabes. Durante siglos, los comerciantes del mundo islámico dominaron el océano Índico, conectaron la costa este de África con la India, con Persia y con el sureste asiático. Los monzones llegaban puntualmente cada año. Las rutas funcionaban como relojes de viento. En el siglo XV, la historia da un giro que todos conocemos. Portugal comienza a explorar la costa de África. Bartolomeo Díaz rodea el Cabo de Buena Esperanza en 1488. Vasco de Gama llega a la India en 1498. De pronto, Europa tiene acceso directo a las riquezas del Oriente sin necesitar intermediarios. Y luego, 1492, el año que, según la narrativa oficial, cambió todo, Colón cruza el Atlántico buscando Asia. Encuentra algo que ningún europeo esperaba. Así funciona la versión que conocemos. Europa exploró, Europa descubrió, Europa conectó el mundo. Es una historia limpia, ordenada, con fechas precisas y nombres celebrados. Y sin embargo, algunos detalles no encajan del todo. El comercio chino en el siglo XV, bajo las expediciones del almirante Cené, llegó hasta la costa este de África con flotas de más de 300 naves, flotas tan grandes que las carabelas portuguesas parecerían barcas de río a su lado. Las rutas mayas en el Golfo de México y el Caribe eran sofisticadas. Los polinesios navegaban el Pacífico por territorios que equivalen a cruzar el océano varias veces. Los vikingos llegaron a América del Norte 5 siglos antes que Colón. Sabemos todo esto, está documentado, pero estas historias aparecen siempre en los márgenes del relato principal como notas al pie de una página que nadie termina de leer. La pregunta no es quién llegó primero, la pregunta es qué sabían, cómo lo sabían y por qué ese conocimiento desapareció. La primera grieta en 1976. Un equipo de investigadores analizó el contenido de los vendajes de una momia egipcia del período Ramésida. Encontraron, entre otras cosas, trazas de cocaína y de nicotina. Ambas sustancias son originarias exclusivamente de América en el siglo XIII a.C. No debería haber habido coca ni tabaco en Egipto. El estudio fue publicado en una revista científica alemana de toxicología forense. Los resultados fueron cuestionados, debatidos y eventualmente silenciados, no refutados. Silenciados es un solo dato. Podría ser un error de laboratorio, podría ser contaminación, pero vale la pena preguntar si hubiera más casos como este. ¿Cómo lo sabríamos? El algodón es una planta que evolucionó de forma independiente en el Viejo Mundo y en el Nuevo Mundo con especies diferentes, pero con una característica extraña. Los agadonas cultivados de América poseen cromosomas tanto del algodón americano como del algodón africano. Desde el punto de vista botánico, esta hibridación genética solo pudo ocurrir si las dos especies estuvieron en contacto antes de que Colón zarpara. Mucho antes, los botánicos tienen explicaciones para esto: corrientes oceánicas que transportaron semillas, migración de aves, son posibilidades legítimas. Pero ninguna de estas explicaciones ha sido definitivamente probada. Son hipótesis presentadas con la confianza de certezas. Las corrientes oceánicas son uno de los secretos mejor guardados de la historia de la navegación. El Atlántico tiene un sistema de circulación que lleva naturalmente desde África Occidental hacia el Caribe y desde el Caribe de regreso hacia Europa y África. No es una ruta que haya que descubrir.
está allí, siempre estuvo ahí. Cualquier embarcación que se adentrara en el Atlántico a la altura correcta sería llevada eventualmente al otro lado. Thor Heyerdahl lo demostró en 1969, cruzando el Atlántico en una embarcación de papiro construida con técnicas egipcias antiguas. La llamó Ra. La primera intentona falló cerca de Barbados. La segunda llegó completa. El experimento demostró algo sencillo pero incómodo. El cruce del Atlántico con tecnología antigua no era imposible. Era probable. ¿Cuántos viajes ocurrieron que nadie registró? ¿Cuántas llegadas fueron accidentales pero repetidas? Cuando se convierte el accidente en ruta, la cultura olmeca floreció en la costa del Golfo de México entre el año 1500 y el 400 a.C. Son la civilización madre de Mesoamérica. De ellos derivan los mayas, los aztecas. Casi todo lo que vino después, sus esculturas monumentales de cabezas de basalto son icónicas, y durante décadas, arqueólogos y antropólogos han debatido en voz baja sobre algo que nadie quiere enunciar demasiado alto. Los rasgos representados en esas esculturas no parecen indígenas americanos, parecen africanos. La explicación más aceptada es que los olmecas representaban líderes específicos, con rasgos únicos, o que el artista usaba una técnica que distorsiona los rasgos, o que nuestra lectura proyecta más de lo que está. Ahí son explicaciones razonables. También son explicaciones convenientes. Los mapas que no deberían existir. En 1929, en el Palacio de Topkapi en Estambul, un bibliotecario encontró un mapa olvidado en un depósito. Databa de 1513. Lo había dibujado un almirante turco llamado Piri Reis. Anotó en los márgenes que lo había compilado a partir de 20 mapas anteriores, incluidos algunos que atribuía a la época de Alejandro Magno. El mapa muestra el Atlántico, muestra las costas de Europa y África con precisión razonable para la época, muestra las costas de América del Sur, descubiertas apenas años antes, y luego, en el sur, muestra algo más, una línea costera que se extiende hacia el este desde Sudamérica. En 1959, el capitán Arlington Melley y el matemático Charles Hapgood analizaron el mapa con cartógrafos navales de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su conclusión fue que esa línea costera coincidía, con cierto grado de precisión, con la costa de la Antártida. La Antártida fue descubierta oficialmente en 1820. El mapa tiene más de 300 años más que eso. Los críticos de esta interpretación son muchos y tienen argumentos sólidos. Señalan que la línea podría ser una representación distorsionada de la costa de Patagonia o una invención del cartógrafo para completar el espacio vacío. La proyección usada en el mapa introduce distorsiones significativas. Nadie puede afirmar con certeza que representa esa línea, pero tampoco nadie puede explicar de dónde provienen los 20 mapas fuente que Piri Reis dice haber consultado. Los mapas de los siglos XIV y XV en Europa presentan un patrón extraño. Las costas del Mediterráneo están dibujadas con una precisión notable para la tecnología disponible. Algunas líneas costeras del norte de Europa y del Atlántico son sorprendentemente exactas. Los cartógrafos medievales trabajaban sin GPS, sin satélites y sin cronómetros precisos. Determinaban la longitud con aproximaciones imperfectas. Y sin embargo, algunos de sus mapas, cuando se superponen sobre imágenes satelitales modernas, encajan de una forma que no se explica fácilmente. El historiador Charles Hapgood dedicó años a estudiar este fenómeno. Su conclusión era que los cartógrafos medievales estaban copiando fuentes mucho más antiguas, que existía una tradición cartográfica anterior que se había perdido casi por completo, pero cuyos fragmentos sobrevivieron en copias de copias de copias. La academia considera que las afirmaciones de Hapgood van más allá de lo que los datos permiten sostener, y es una crítica legítima. La evidencia es fragmentaria. Las coincidencias pueden ser coincidencias, pero la pregunta sigue ahí. ¿De dónde venía ese conocimiento geográfico? La navegación por las estrellas es tan antigua que no sabemos cuándo comenzó. Los pueblos del Pacífico la usaban con una sofisticación que asombró a los marineros europeos. Podían leer el color del agua, las corrientes y las nubes que se formaban sobre islas invisibles en el horizonte. Podían navegar de memoria
Cantando rutas, los árabes desarrollaron el astrolabio. Los griegos calcularon la circunferencia de la Tierra con gran precisión siglos antes de Cristo. Eratóstenes, en el siglo III a.C., obtuvo un resultado que difiere en menos de 2% del valor real que conocemos hoy. Si el tamaño del planeta se podía calcular con esa precisión, ¿qué otros cálculos eran posibles? ¿Qué otras distancias habían sido medidas? ¿Y por qué en un conocimiento que nadie puede explicar no desaparece simplemente porque resulta incómodo? Se convierte en silencio en el Océano Índico. Los comerciantes árabes tenían lo que llamaban los ereums, líneas de viento constante que permitían navegar con un rumbo fijo. Sabían que ciertos monzones llegaban en ciertos meses. Sabían que ciertas corrientes empujaban en ciertas direcciones. Era un conocimiento acumulado durante siglos, transmitido de generación en generación, no siempre escrito. Cuando los portugueses llegaron al Índico a finales del siglo XV, no descubrieron esas rutas, las compraron, las robaron, las copiaron de los pilotos locals que contrataron a la fuerza. Vasco de Gama, el gran explorador, llegó a la costa este de África y encontró a un navegante árabe llamado Ahmedive en Emajid. Le pagó para que lo guiara hasta Calicut. El descubrimiento europeo de la ruta a la India fue, en gran parte, un acto de copia. La conexión global, la tendencia humana de construir pirámides, es uno de los patrones más citados y más debatidos de la arqueología comparativa. La explicación habitual es simple: la pirámide es la estructura más estable que se puede construir con materiales pesados y sin ingeniería sofisticada. Si quieres construir algo alto, construyes una pirámide. Es física, no comunicación entre culturas. Es una explicación satisfactoria y probablemente correcta en su núcleo, pero la forma no es el único patrón. Los sistemas calendáricos que surgieron en culturas sin contacto documentado entre sí comparten características difíciles de explicar solo por coincidencia. El calendario maya Long Count comienza el año 0 en el año 3114 a.C. Según la correlación más aceptada, el calendario hindú Kali Yuga comienza en el año 3102 a.C. Son 12 años de diferencia. En términos de cronología antigua, eso es prácticamente simultáneo. Ambos sistemas identificaron ese periodo como un punto de inicio cósmico. Culturas que, según la historia oficial, no tenían contacto alguno, que vivían en continentes separados por miles de kilómetros de océano, y que decidieron, de forma independiente, que el mundo comenzó más o menos en el mismo momento. Los académicos tienen explicaciones para esto también: la tendencia humana a redondear números, los ciclos astronómicos observables desde cualquier punto del planeta. La coincidencia estadística demuestra lo suficientemente grandes. Son explicaciones posibles. Ninguna es definitiva. El Pacífico es el océano más grande del planeta. Cubre más de la mitad de la superficie del agua de la Tierra. Durante siglos, los historiadores occidentales lo trataron como una barrera, un vacío azul que nadie cruzó hasta Magallanes. Pero los polinesios lo sabían de otra manera. Los polinesios colonizaron Hawái, Nueva Zelanda, la isla de Pascua y cientos de islas intermedias en un proceso de expansión que comenzó hace más de 3000 años. Navegaban con canoas dobles, sin brújula, sin cartas náuticas escritas, con un conocimiento del cielo, el mar y el viento que los expertos modernos todavía no comprenden completamente. Y aquí aparece algo que la historia convencional menciona poco: la batata, una planta originaria de América del Sur. Y sin embargo, cuando los europeos llegaron a la Polinesia, encontraron que la batata ya estaba ahí. Era un cultivo establecido, parte de la dieta. El análisis genético publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2013 lo confirmó: la batata polinesia desciende de variedades de América del Sur. El contacto ocurrió. La pregunta no es si hubo contacto entre Polinesia y América. La pregunta es cuándo y con qué frecuencia. Los restos de esqueletos encontrados en la isla de Mucha, frente a la costa de Chile, muestran mezclas genéticas que apuntan hacia el Pacífico. Los cráneos estudiados en el cementerio de la isla de Pascua incluyen individuos con ascendencia que los genetistas ubican en América del Sur. El Pacífico no era un vacío, era un espacio de tránsito. Si el Pacífico tenía tránsito, y el Índico tenía sus propias rutas milenarias, y el Mediterráneo era desde siempre un mar de comercio,
Era posible que alguien, en algún momento, hubiera conectado los tres no como una empresa consciente, no como un proyecto de exploración global, sino como el resultado acumulado de generaciones de navegantes que empujaban un poco más allá cada vez que encontraban algo, que volvían, que contaban, que regresaban del conocimiento marítimo. No se produce de golpe, se acumula y se transmite de formas que no siempre dejan documentos escritos. Los navegantes antiguos no necesitaban un mapa del mundo para moverse por él, solo necesitaban conocer el siguiente paso. En el templo de Hoysaleswara en Karnataka, India, construido en el siglo XII, existen varios bajorrelieves con una característica singular. Muestran lo que algunos botánicos han identificado como mazorcas de maíz. El maíz es una planta americana. En el siglo XII debería haber sido imposible que un escultor indio la conociera. Los arqueólogos que han estudiado estas esculturas están divididos. Algunos sostienen que es maíz, otros que es una estilización de la flor del loto o de la planta de la granada. La evidencia es ambigua. El debate lleva décadas. No hay consenso. Y esa ambigüedad es, quizás, la parte más interesante, no la conclusión, sino la imposibilidad de llegar a las preguntas sin respuesta. A una de las preguntas más perturbadoras de la historia marítima antigua es también una de las más simples. ¿Dónde están los registros? Las grandes civilizaciones que navegaron el mundo antiguo eran, en muchos casos, civilizaciones con escritura. Los egipcios registraban casi todo. Los fenicios llevaban cuentas de sus rutas comerciales. Los chinos de la dinastía Ming documentaban meticulosamente las expediciones de Zheng. Y sin embargo, la documentación que sobrevivió está llena de lagunas. Hay periodos enteros donde el registro se interrumpe, expediciones de las que se sabe que ocurrieron, pero de las que no queda nada. El conocimiento que fue ampliamente compartido en su época y que luego simplemente desapareció después de la muerte de Zheng. Alrededor de 1433, el gobierno chino de la dinastía Ming hizo algo extraordinario. Prohibió la construcción de barcos oceánicos, destruyó registros de las expediciones, cerró los puertos al comercio exterior en una generación. La tradición marítima más sofisticada del mundo fue deliberadamente desmantelada. Los barcos de tesoros, de más de 100 metros de eslora, dejaron de construirse. Los mapas fueron quemados o perdidos. Los almirantes que habían navegado hasta Arabia y África fueron reemplazados por burócratas que nunca habían visto el mar. ¿Por qué? Los historiadores tienen varias respuestas: cambios en la facción política dominante, el peso económico de las expediciones, la amenaza de los pueblos del norte. Son razones plausibles, pero el hecho es que en menos de 50 años, China pasó de tener la flota más poderosa del mundo a tener ninguna. Y ese conocimiento no fue transferido. Fue enterrado. La Biblioteca de Alejandría es el símbolo más famoso de la pérdida de conocimiento antiguo, pero la historia de su destrucción es más complicada de lo que el mito sugiere. No ardió en un único incendio espectacular. Se fue vaciando a lo largo de siglos. Un decreto aquí, una confiscación allá, copias que nadie se molestó en hacer, textos en idiomas que nadie recordó enseñar. El conocimiento antiguo no muere como las personas. No tiene un momento de muerte claro. Se erosiona, se fragmenta, se convierte en susurro, luego en silencio. ¿Cuántos tratados de navegación desaparecieron así? ¿Cuántos derroteros? ¿Cuántas cartas de corrientes? ¿Cuántos registros de puertos y mareas? No lo sabemos. Y precisamente porque no lo sabemos, no podemos saber que fue posible. ¿Quién conocía estas rutas? ¿Quién decidió que no debían registrarse? El conocimiento se perdió, o fue reemplazado por otro más conveniente. Hay una diferencia entre perder y ocultar. Gran parte del conocimiento marítimo antiguo no se escribía, no porque los navegantes fueran incapaces de escribir, sino porque el conocimiento del mar se consideraba demasiado valioso para dejarlo en papel. Un libro puede ser robado, una conversación no. Los pilotos árabes del Índico aprendían las rutas cantándolas. Había canciones de navegación, melodías que codificaban la dirección del viento en cada estación, la profundidad del agua cerca de ciertas costas, el color del mar que anunciaba tierra cercana. Cuando una civilización desaparece, esas canciones se callan y con ellas se calla también el conocimiento que contenían.
El problema de estudiar lo que se ha perdido es que, por definición, no queda mucho donde buscar. La oceanografía moderna ha mapeado con precisión las corrientes del mundo, el sistema de circulación termoalina, la cinta transportadora oceánica, el ciclo de giros que conecta los océanos en un solo movimiento continuo. Es un sistema que funciona de forma predecible. Ha estado funcionando así durante milenios. Cualquier marinero antiguo suficientemente experimentado, si vivía en una costa y observaba el mar durante años, podía comenzar a entender sus patrones. No necesitaba saber por qué funcionaban, solo necesitaba saber que funcionaban. Y en ese conocimiento empírico, acumulado en siglos de práctica, podría haber habido mucho más de lo que los textos sobrevivientes nos dejan ver. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, pero tampoco es evidencia de presencia, es simplemente silencio. Y el silencio tiene muchas causas posibles. Del final abierto no hay una respuesta al final de este documental. Eso es deliberado la historia que conocemos del mundo antes de 1800. Es una historia construida principalmente con los documentos que sobrevivieron, y los documentos que sobrevivieron son los que alguien consideró valioso preservar, o los que nadie consideró suficientemente peligroso para destruir. No es una conspiración, no hace falta que lo sea. Los procesos normales del tiempo hacen suficiente daño. Las inundaciones, los incendios, la simple negligencia, el papel que se pudre, la tinta que se borra, el idioma que nadie aprende a leer. Lo que sí podemos decir con cierta confianza es esto: el mundo antiguo era más complejo de lo que nuestros libros de historia sugieren. Las civilizaciones no vivían en burbujas aisladas. El comercio, las ideas, las plantas y probablemente las personas cruzaban distancias que nos parecen imposibles. Lo hicieron de formas que no siempre entendemos, con tecnologías que no siempre reconocemos como sofisticadas, con motivaciones que no siempre podemos leer desde aquí. Hay rutas en el océano que, quizás, se usaron durante generaciones antes de que alguien las escribiera. Y cuando alguien finalmente las escribió, puede que esa escritura no haya sobrevivido, o que esté esperando en algún archivo que todavía no hemos revisado, o en un texto que todavía no sabemos leer correctamente. En 1992, el genetista Luigi Luca Cavallo Sforza publicó el resultado de décadas de estudio del anumano. Intentaba rastrear las migraciones antiguas de nuestra especie a través del planeta. Lo que encontró fue un árbol genealógico de la humanidad que mostraba movimientos más amplios, más frecuentes y más tempranos de lo que la arqueología convencional sugería. Los seres humanos se mueven, siempre se han movido, es una constante de nuestra especie. Cuando hay agua, construimos algo que flote. Cuando hay viento, lo usamos. Cuando hay una corriente, la seguimos. No hace falta una civilización global para que el conocimiento cruce un océano, solo hace falta tiempo. Y tiempo, desde luego. Había. Quizás el error está en cómo dibujamos los mapas. Los mapas modernos muestran los océanos como el espacio entre los continentes, como el vacío que separa lo sólido. Pero para un navegante es al revés. El océano es el camino, los continentes son los destinos. Y si el océano es el camino, entonces lo que parece separado en un mapa podría haber estado, durante siglos, profundamente conectado. No tenemos pruebas definitivas de esa conexión. Tenemos patrones, tenemos anomalías, tenemos preguntas que los datos existentes no responden del todo, y tenemos la certeza de que lo que no sabemos supera con creces lo que sabemos. Los navegantes antiguos usaban las estrellas para orientarse, las mismas estrellas que un fenicio en el Mediterráneo, un polinesio en el Pacífico, un maya en el Caribe, un árabe en el Índico y un vikingo en el Atlántico Norte podían ver en sus respectivos cielos nocturnos. No el mismo cielo, pero las mismas estrellas del mismo cosmos, el mismo universo que giraba de la misma manera, predecible y constante. Sobre todos ellos, si compartían el cielo, quizás compartían más de lo que creemos, o quizás no. Quizás las similitudes son solo el resultado de mentes humanas similares enfrentando problemas similares. Quizás el océano sí era una barrera efectiva. Quizás los patrones son coincidencias, no lo sabemos. Y esa es precisamente la razón por la que la pregunta importa. Nada desaparece, solo se oculta. Si este tipo de preguntas te resultan incómodas, vas por buen camino.
porque lo verdaderamente importante no es lo que ya sabemos, sino lo que todavía no hemos empezado a cuestionar. Si quieres seguir explorando lo que queda fuera del mapa, suscríbete, deja tu opinión y quédate cerca, lo que viene solo se vuelve más extraño.